lo de ayer, sin exagerar, tiene que ver con ese pensamiento conservador que predomina. Ellos prefieren estar bien con los potentados. Y hubieron diputados, mujeres y hombres, que votaron en favor de México, en favor de los intereses de México. Que no digan los vendepatria que la reforma afectaba. No argumentaron nada en contra. Uno de los que subió ahí a defender el punto fue el anterior secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, a decir que nos iba a ir muy mal con los extranjeros, que nos iban a castigar, porque nos iban a llevar a tribunales internacionales, porque estábamos incumpliendo con el tratado, cosa que es absolutamente falsa. Pero claro, este señor piensa así porque cuando se estaba negociando el tratado, ese señor, junto con el anterior secretario de Hacienda o mandamás Videgaray, ya habían entregado el petróleo, todo un capítulo del tratado para que el petróleo de México se sometiera al interés de Estados Unidos y de Canadá. Un capítulo así que nosotros hicimos a un lado. Esa es la mentalidad que prevaleció ayer. Afortunadamente, como ya los conocemos, ¿desde cuándo estamos defendiendo el petróleo? La industria eléctrica. Llevamos décadas, porque eso es lo que más ambicionan los extranjeros, no solo las empresas, los que están detrás, que es una cadena de mando, son los fondos de inversión. Que dominan en el mundo. Son fondos de inversión, luego las empresas y luego los intereses oligárquicos corruptos de cada país. Y desde luego hay niveles. Ahora fue hasta vergonzoso ver al PRI como palero del PAN. No sé si ustedes, sobre todo los de más edad, imaginaron que esto iba a pasar. Lamentable. Imagínense el partido que surge con la revolución.
¿sí? Ahora de Valero, del PAN. Y lo del PAN, como lo hemos dicho en otras ocasiones, pues tiene alguna justificación, porque ese partido surgió precisamente para defender a empresas extranjeras. No lo olvidemos, política es tiempo, entre otras cosas. Se expropia el petróleo en el 38 y en el 39 se funda el PAN para oponerse a la política patriótica del general Cárdenas, para defender a las empresas petroleras extranjeras. Bueno, eso, aunque no estemos de acuerdo, eso es afín con el nacimiento, con el origen de ese partido. Pero lo del PRI y de los otros partidos paleros, el del Movimiento Ciudadano, ya se terminó de integrar el bloque conservador. Y qué bueno, porque ya no hay simulación. ¿Qué vamos a hacer? Comentaba yo que ya veíamos venir esto. Claro, se pudo evitar si actuábamos como lo hicieron en el 2013, que compraron los votos, pero no somos iguales. En el 2013, pues obtuvieron mayoría absoluta, no hubo oposición porque repartieron dinero. Por eso fue la llamada reforma energética, que es la reforma que nosotros estamos enfrentando. Porque esto no termina todavía, esto apenas comienza. Bueno, en ese entonces, pues compraron a los legisladores. Si nosotros hubiésemos hecho lo mismo, pues hubiésemos contado con la mayoría. Fíjense las lecciones tan importantes. Primero, que llevaba mucho tiempo en que una iniciativa del presidente se rechazara así. De ese nivel. Y lo segundo es que no hubiese de parte del gobierno intención de comprar a nadie. También es histórico. Y dicen que no hay democracia. Y los hechos son las pruebas, lo que estamos viviendo. Decía yo que esto no termina porque nosotros
nos preparamos para la traición. Sabíamos de los intereses que están en cuestión, intereses muy poderosos. Y por eso se definió una estrategia desde el principio de cómo íbamos a enfrentar el problema para rescatar la industria eléctrica y el petróleo. Es más, ni siquiera es novedad, porque hace como 2 años, aquí en este salón, reuní a todos los servidores públicos del sector energético y elaboré un documento que les di a conocer. Desde entonces, donde les planteaba que teníamos que buscar la forma, sin llegar a la reforma constitucional, nada más con la modificación a las leyes, para rescatar a Pemex y rescatar la industria eléctrica. Por eso fue que enviamos primero la ley eléctrica, porque esa requiere nada más mayoría simple. Se ganó, se obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados y mayoría en la Cámara de Senadores, y de inmediato los amparos y las controversias. Pero ya en esa ley se introdujo lo fundamental, por ejemplo, el despacho de energía, el subir la energía que se produce a la red, que no se le daba oportunidad a las hidroeléctricas, sino se usaban las hidroeléctricas para reforzar a las empresas particulares extranjeras. Entonces, ya en esa ley se establece que las hidroeléctricas pues deben de tener prioridad porque producen energía limpia y barata. Y a nosotros los mexicanos nos interesa mucho porque tenemos 60 hidroeléctricas en el país que se hicieron con el presupuesto público, con el dinero del pueblo, desde hace mucho tiempo, que estaban por esta ley aprobada en la reforma energética del 2013, paradas o subutilizadas. Yo les comentaba que las 4 hidroeléctricas del Grijalva estaban produciendo 30% de su capacidad, las 3 hidroeléctricas relativamente nuevas de Nayarit, 30% de su capacidad, para darle preferencia a las empresas extranjeras. Entonces, eso ya lo resolvimos, porque 4 ministros de la Suprema Corte actuaron con patriotismo, no así otros, y declararon constitucional la ley eléctrica,
si lo hubiesen declarado inconstitucional, entonces sí, nos quedamos sin nada. Pero no solo se declaró eso, también se declaró, y es legal, que no son válidos los sistemas mañosos de autoabasto, para que así el que se inscribe en Iberdrola, se apunta como cliente de Iberdrola, pague la luz subsidiada. El caso de los Oxxos, que se dedican pues al comercio, porque si se tratara de una aserera que requiere la energía y que ahí produce la energía, pues sí, tiene una justificación. Pero los Oxxos, que están iluminados todo el tiempo, ¿por qué? Porque pagan menos luz que lo que paga una familia de clase popular o una familia pobre. Eso es una gran injusticia, una inmoralidad, y es además ilegal. Bueno, eso ya lo logramos quitar con la ley eléctrica.